Buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos 3 mujeres, 3 generaciones, hablando y compartiendo sobre astrología desde 3 distintas partes del mundo. Nos encontramos los jueves de Júpiter, cada 15 días a las 8 p.m. Argentina. Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Miremos al Cielo. En este programa tenemos una invitada especial, la licenciada Karina Busurro, que voy a pasar a describir todo su currículum para que sepan quién es, con mucho honor, dado que es una amiga querida. Ella es licenciada en psicología, grafóloga, profesora de educación física, técnica en recursos humanos, y al final de este programa vamos a dar los contactos por si se quieren comunicar con ellas, sus redes, su teléfono, sus email. Bueno, esa es la presentación formal, pero en realidad la presentación de corazón es que te conozco desde la infancia, adolescencia, hemos vivido muchas cosas juntas. Hemos compartido muchas alegrías, muchas diversiones y también momentos muy duros. Y para mí es un honor, como dije, tenerte acá y poder compartir esto que nos apasiona, que amamos. En tu caso, que te has formado desde la universidad. Y en mi caso, que estamos junto con María y con Cami en formación y apasionadas en este camino de la astrología. Y fue una idea invitarte para compartir lo simbólico y lo psicológico, desde una mirada, desde la astrología y la psicología, cómo unir esto, ¿no? O sea, cómo la psicología puede ayudar para el autoconocimiento, cómo la astrología y sus herramientas te permiten el hecho de conocer los tránsitos, por qué me siento así, desde dónde viene esta vivencia. Entonces, preguntarte, primero darte la bienvenida, como te dije, y después, si vos con toda tu capacitación y con todo tu profesionalismo nos podés dar una mirada acerca de para qué el ser humano busca conocerse, qué necesidades psicológicas hay detrás del autoconocimiento. Hola, Bien, hola, gracias. Estoy realmente muy contenta de estar con ustedes. Me parece una oportunidad, me parece que muy atrapante esto y creo que puede ser un propósito en común de generar eh, utilidad o algo para que alguien pueda con esto servirle o ayudarle en lo que sea, ¿no? En cuanto a lo que vos me preguntás, esto del autoconocimiento, de cómo yo logro autoconocerme y demás, creo que todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta simple: ¿quién soy realmente? ¿Está bien lo que hago? ¿Estoy donde quiero estar? O si no, ¿por qué reacciono así como reacciono ante esto? Bueno, no necesariamente estas preguntas llegan en un buen momento de mi vida, ¿no? A veces surge una situación, una ruptura, una separación, un hecho que hace que yo empiece como a decir, bueno, no estoy siendo el mismo. Y estas preguntas, siempre vale la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Es como también pensar a dónde voy. Entonces, hay momentos que es más difícil o se presenta como una dificultad el identificar. Entonces, creo que hay como un momento de la persona que surge esta pregunta, ¿no? Si bien puede ser a veces en un momento no muy feliz, por decirlo,
tampoco es que todo el tiempo estoy preguntándome quién soy, buscando el error, todo el tiempo buscando la respuesta correcta, pero sí hay un momento de reflexión, porque el yo soy también tiene que ver de dónde vengo, ¿no? Nosotros no hacemos una construcción aislada, nosotros eh, somos a través de donde venimos, de nuestra familia, a través de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, de nuestras experiencias. Entonces es como que situarme y decir quién soy es en un momento donde me planteo esto. Es como, creo que lo que facilita eso es la pregunta, que es lo que me va a permitir después elegir, ¿no? Claro. De Y otro te lugar. quería, te interrumpo por esto. O sea, vos decís el preguntar quién soy, me imagino que debe llegar esa construcción a una maduración. O sea, me imagino niño en una etapa de hasta cierta edad de juventud, tal vez no tenés ese tipo de preguntas, ese tipo de situaciones en las que te estás mirando hacia adentro. La psicología, cuando hay una etapa de maduración, es cuando aparece o hay un tema de contemplar a la persona desde antes para poder identificar algún tipo de acción que no sepa por qué la hace y sin embargo la lleva a cabo. No sé si me doy a entender con el punto. Generalmente hay como un momento que es, digamos, el proceso de construcción viene de diferentes etapas, ¿verdad? Yo como ser humano, cuando soy niño, tengo una cierta estructura, no me identifico fácilmente quién soy, pero ya después avanzar en las etapas, sobre todo en la parte de la adolescencia, es como que ahí viene la definición. Es el primer momento donde yo digo, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? Es como una crisis de identidad, la identificación con quién. Hoy, en los tiempos que estamos, en realidad creo que eso se hace un poco tumulto, o sea, no sé, tormentosos, creo yo, desde mi lugar, ¿no? Porque hoy el adolescente que puede ser todo o nada, las dos cosas, hombre, mujer, las dos, ¿eh? Es como que esta identidad está como un poco difícil, porque la época tiene que ver, hay todo un movimiento social, cultural, que hace que el humano sea tan vivo que no cambia, es indiscutible que cambie. Entonces, por ahí hay a veces momentos en que me generan esto y hay etapas de la vida que también lo traen, ¿no? Porque esto de, como lo hemos pasado, yo de adolescente, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? Esto que me habla Claro, de y la vida te adulta. identificás, en esa etapa que vos estás mencionando, por ahí te identificás con determinadas cosas que obviamente con el paso del tiempo va modificándose. En astrología decimos tránsitos, porque Exacto. desde la astrología, claro, desde la astrología no vemos el mandala. Y para eso también está bueno reunirnos en este programa, porque el mandala tiene movimiento. El mandala de nacimiento es solo una foto que te indica dónde estaba el Sol, Luna, ascendente y el resto de los planetas en nuestro mapa, pero nos vamos moviendo así como literalmente nuestro cuerpo va cambiando, así literalmente vamos modificando nuestras emociones, nuestros gustos psicológicos. Desde ese punto, la astrología como lenguaje simbólico permite el autoconocimiento y las herramientas que uno puede llegar a tener, no para ser predictiva ni nada, sino justamente para conocernos. Y desde ahí yo creo que está bueno este lazo, este puente de unir astrología y psicología desde el autoconocimiento como herramienta para pasarlo mejor, básicamente. O sea, Totalmente. Es claro. que permitirme conocerme hace que yo pueda elegir desde un lugar más auténtico, por decirte. Y esto es en un trabajo, en la pareja, en cómo me quiero relacionar. Hay necesidades humanas que tiene que ver también con darle sentido a mi vida, ¿no? Esto de también la necesidad de tener coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que hago. Entonces,
Para hacer eso y elegir, tengo que saber quién soy. O al menos, y que no es muy complejo, ¿eh? Es qué me gusta, dónde me siento bien, porque estas cosas pasan por alto cuando nosotros tenemos una vida totalmente inconsciente de todos hechos y actos automatizados que no nos estamos preguntando todo el tiempo esto. O sea, nosotros tenemos un Claro, trabajo, una vida, entonces vamos a este ritmo y ¿cuánto es el espacio que yo hago para decir, este trabajo me gusta? ¿Me está haciendo bien esto o no? Entonces, ahí es cuando surge la pregunta, y esto del autoconocimiento, ¿no? Si yo no me conozco, la verdad que va a ser como muy difícil saber elegir o para dónde. Y hay hechos que cla- realmente nos desconectan un poco de nosotros, ¿no? Porque son tan abrumadores que un poco nos desorganizan. Eh, claro, los momentos Entonces, disruptivos, tipo rayo, que hace de que claro, aparezca la ujú, pregunta que lo cambia todo. Porque yo creo que cuando vos te paras y preguntas, pero realmente esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, ya hay un momento bisagra. Ya no sos el mismo. Cuando llegas a ese momento es porque hiciste un trabajo interno interesantísimo, porque si no vivís en automático, ¿no? ujú. Yo te escuchaba lo que vos estabas explicando y le ponían los nombres que en la astrología utilizamos, como por ejemplo esto de que decías de ir en automático y hacer lo que se hace, es Saturno y todas sus estructuras y mandatos, tener una visión de para qué lo hago, Júpiter, y así los idiomas están diciendo palabras diferentes, pero desde el simbolismo, pero la explicación es la misma. Ujú. De ahí el tema de en la astrología los planetas basales que dan mucho énfasis a gran parte de nuestra personalidad es Sol, Luna y Ascendente. Allí se explican muchas de las cosas que estás mencionando. Bueno, entonces ahora yo quisiera hacer una pregunta eh, en cuanto a los elementos que hay en las cartas, pero bueno, particularmente el sol. ¿Qué significa en la carta, Cami? ¿Qué es lo que significa? El sol en la carta natal, bueno, primero lo que nos va a marcar dónde está nuestro sol es cuando cumplimos años, la fecha. Eh, Muchas veces, no sé, ponele, cumplís en enero, mediados de enero o mediados de diciembre. O quizás en ahí ponele vos decís, bueno, es Capricornio. Pero si estoy finalizando ese periodo y estoy como en una fecha muy en el medio, ahí tenemos que recurrir a un programa o a una página para ver dónde está el sol, porque muchas veces podemos creer que somos Capricornio, pero en realidad estamos en el signo que sigue. Entonces, eso nos va a marcar esto que vos nombrabas, Cari, que nombraba Eri, de la identidad, ¿no? Nos va a marcar como un camino a recorrer para descubrirnos. No es algo, bueno, naciste de este signo, sos así. Es algo que se puede armar y desarmar. Que eso es lo que vos decías, esto de que la pregunta habilita esa transformación. En astrología miramos mucho esto del viaje del héroe, ¿no? Esta persona, este sujeto que sale de la zona del confort a través de un hecho o de una pregunta que quizá puede ser conflictiva, dura, o a la vez puede ser una situación que ya no va para más, ¿no? Como decía Eri, este rayo que te cae de repente y te sorprende y te gira la vida. Entonces, un poco las energías que nos trae el sol tiene que ver con la identidad, este combustible vital. eh, Pueden ser soles con energía de fuego, con energía de tierra, con energía de agua o de aire. Quizás los de fuego estamos como con más energía, más hacia afuera, mucha expresión. El sol tiene que ver con la autoexpresión, cómo yo me expreso con los demás. Es la construcción del yo. Lejos de, y a la vez no, porque a veces se toma como la palabra el yo, que cuando uno dice tanto yo tiene que ver con el ego. El sol también tiene que ver con el ego. Entonces, tocan como las dos caras de una misma moneda. Tiene que Ujú.
chispa divina, con el alma. Cuando son de tierra quizás pueden ser más calmos, como más tranquis, otra velocidad para la vida. Cuando es de agua se involucra un poco la intuición, la emocionalidad. Cuando es de aire viene la expresión mucho más a través de la palabra. Em, Después también tiene que ver con el brillo personal. El sol nos habla de la energía masculina. No hablo de géneros, sino a nivel energético, eso masculino, lo que me sostiene adentro mío, sea del género que sea o cómo me perciba. Em, También tiene que ver con cuáles son nuestras necesidades expresivas, cómo me distingo de los demás y qué es lo esencial en mi ser, ¿no? De qué necesito prescindir y qué no. Es una metáfora que relaciona a la mente con una pepita de oro. No sé si lo escucharon. Una pepita de oro con tierra. Entonces, a través de la meditación y mirando esa pepita de oro es como que uno va limpiando ese barro, esa tierra. Un poco ese sería el trabajo que, que nos brinda la carta natal, no como algo fijo, sino como también decía Eri, algo que se va moviendo, pero nos mueve la vida y también hay un trabajo interno para desarrollar ese sol. Entonces, ahí yo te pregunto, Cari, ¿cómo percibe la psicología esa identidad, ¿no? Eh, Ahí cómo se mete esa construcción del yo, de la personalidad, del ego, todas estas temáticas. Bien, el yo es algo que se construye con otros, digamos. Uno no desarrolla un yo de manera aislada, ¿no? Si bien es una estructura que nosotros vamos creando a través de, a veces también de lo que aprendo, lo que escucho y también lo que me dicen que soy. Entonces, ese yo se va haciendo con otros. Eh, no hay forma de desarrollarlo que no sea así, ¿no? También existe un yo ideal, ¿no? Este yo que yo creo que me gustaría ser y que es lo que me gustaría hacer, pero estoy diciendo otra cosa. Entonces, este yo, creo que lo más importante es que se configura con otros. Es como la manera de darle forma. Y en relación al ego, es como, el ego es el yo soy yo, ¿no? Es también el que es como una construcción mental. Es el que va a decir, ah, ¿te parece bien esto? No, ¿no te parece bien? Ah, esto, este también ruido mental tal vez, ¿no? De decir esto está bien, esto está mal. Es lo que un poco también organiza nuestra experiencia diaria, el yo. Eh, También es el que, como el guardián de lo que cree que nos hace bien, ¿no? Entonces, a veces el ego puede ser como un poco más severo tal vez y la dificultad empieza cuando yo me limito a eso que creo que tengo que hacer o creo que soy. No es el ego arrogante, ay, sí, soy ego, no, es una construcción mental, es decir, que nos está como de alguna manera custodiando, regulando en mi día a día, ¿no? Eso sería como, el ego es necesario, sí, lo tenemos todos, sí, pero bueno, todo también es en su dosis, ¿no? Porque un ego muy marcado, muy esto es así, o esto es el yo soy yo y listo. No, es como parte de la plasticidad con otros. Y importa mencionar al otro porque es cuando yo interacciono y me encuentro a veces con una postura o una emocionalidad en relación a un otro y yo hace que me relacione de una forma y después me afecte. Bueno, es como, creo que el yo sí se genera y se forma con otros, y el ego
sí es como una construcción mental, es esto, ¿no? Que, que organiza mi experiencia cotidiana. Lo tenemos todos y es necesario. Pero bueno, también depende esto otro, ¿no? En cuánto este ego está ahí todo el tiempo diciéndome qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Sobre todo cuando hay otra sensación más interna, como decir esta intuición o esto de que yo siento que tiene que ser así, pero me está diciendo que no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Entonces, ahí es un poco cuando a veces se presenta la dificultad, cuando el ego está como muy marcándonos lo correcto y lo incorrecto, si esto, ¿no? Que al ser mental, también me aflige, también me genera a mí malestar, pero es mental, o sea, no Sí. es algo que en realidad tenga que ver con mi propio ser, con mi propia alma. Acá hay un componente que, si bien no viene a la pregunta, sí está presente, es el cuerpo. El cuerpo también es parte de mi ser que me habla constantemente. Entonces, a veces este ego se pone en una postura, pero mi cuerpo está sabiendo que, no sé, este nudo en la garganta, esta contractura que sentí acá, esto también me va diciendo el cuerpo. Pero si yo tengo un ego que me dice, vamos a hacerlo igual, esto es lo que hay que hacer y demás, también a veces surge un poco la incomodidad o o esto, ¿no? Es el conflicto, digamos, la incoherencia tal vez entre lo que pienso y entre lo que siento. Bueno, eso quería aportar, pero la pregunta era otra. De la mano, ¿eh? De la mano. Sí. Ahí entran las emociones, ¿no? En base a lo emocional, me parece que la luna tiene que ver, ¿o no? Sí, llegamos a la luna. Mira, te cuento que la luna también es una parte muy importante dentro de nuestro mapa natal, porque la luna representa el alma en sí. Representa también a la familia, a la nostalgia, representa a nuestros afectos y al mecanismo de defensa. Y en una carta natal se puede ver así. Em, Muchas veces el ser humano dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono ante diferentes mecanismos? Y muchas veces yo me pongo a pensar, yo digo, muchas de esas cosas se ven o se sienten en el vientre materno. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cómo se sentía mi mamá cuando yo estaba en su vientre? Y a veces nosotros no sabemos por qué reaccionamos de una u otra manera. Y esa es una parte muy importante porque es algo que no se ve. O sea, y allí la psicología me parece que pudiera ir de la mano porque la psicología habla del inconsciente. Los psicólogos generalmente se involucran con el paciente en el inconsciente. Sin embargo, la carta natal como una herramienta, nosotros podemos ver en dónde está situada esa luna, esa luna. Sabemos que la luna tiene ciclos, entonces mirar también en qué ciclo estaba la luna a la hora que uno nació y ir descubriendo por qué esa persona actúa de tal o cual manera. Eh, También eh, mucho la luna tiene que ver con la infancia. Generalmente es desde la infancia donde se ve. Uno, conforme ustedes dicen, uno va madurando y va cambiando, pero en sí la esencia generalmente se ve en la infancia. Y la luna, como protectora, eh, busca, eh, busca la seguridad. Los miedos también son muy importantes. Hay muchos, seguramente muchos pacientes que se te acercan a ti, a tus consultas y te dicen que tienen miedo, pero no saben de dónde viene ese miedo. Entonces, siento que hay una relación y que el mapa ayudaría mucho a ver
por dónde ayudar a ese consultante o a ese paciente que viene con determinadas dudas. Eso Ujú. es también, cómo te relacionas también es parte de del mecanismo de la luna. Entonces también es muy interesante y me gustaría también preguntarte a ti cómo ves tú en un paciente el mundo emocional, si tú le preguntas a algún paciente o te remontas a la infancia tratando de indagar, de buscar, de ver cómo fue la relación con la madre, con la figura, con cómo te trató la madre y cómo tú tratas ahora de adulto al otro, qué es lo que Ujú. buscas en el otro o esa seguridad afectiva. ¿Cómo lo ves desde el punto de la psicología? Bien, bueno, las emociones, digamos, parte del mundo emocional, nosotros pareciera que hay emociones que son aceptadas y emociones que no, ¿no? Todo depende, como yo les decía antes, en qué sistema nací, cómo aprendí a manifestar las emociones o no. Contemplando que hay sistemas en que, no, llorar, no, no llores, esta asociación del llanto con la debilidad. Entonces, esas son cosas que yo voy incorporando y voy aprendiendo y eso hace que yo en algún punto las adquiera de esa forma, ¿no? Entonces, las emociones son 5 y tienen una función biológica cada una. Es decir, ¿en qué sentido? O sea, la función biológica es que a mí me van a favorecer en algún punto. Entonces, no tienen un juicio acerca de cada una. No es que enojarse está bien o mal. En realidad es una emoción en sí. El juicio que le ponemos nosotros es lo que después nos termina limitando, porque, digamos, dentro de, está bien enojarse, pero tal vez no la ira impulsiva hacia otro, ¿verdad? O hacia, para conmigo mismo. Pero en sí, el enojo es una emoción, como otras, ¿no? No es lo mismo enojarse que llorar, por supuesto. Y tampoco es como uno los vive. Generalmente cuando lloro, y el llanto como mecanismo predilecto de liberación, eh, yo me siento como con mucho menos ánimo cuando lloro, porque es mucho más baja su intensidad, como, no quiero decir vibracional, pero yo me siento diferente. Ahora, cuando me enojo estoy como mucho más, ¿no? Aguerrida, porque pasan un montón de cosas, de cuestiones químicas que hacen que el enojo, en definitiva, sea un mecanismo defensivo. Es decir, cuando yo me enojo, la función que tiene es de defensa. Después veremos si me enojo y puedo decir que estoy enojada o si realmente yo quiero matar al otro. No es lo mismo el enojo, ¿sí? Pero no deja de ser una emoción como otra. Entonces, lo que se hace en consulta es, a veces, la persona viene con que no quiero sentirme, no quiero enojarme por todo, no quiero tener miedo a todo. El miedo también es una emoción que tiene una función biológica. El miedo es la alerta a algo. O sea, el miedo es como el que me va en ciertas situaciones mantener a salvo. El miedo a algo. Después podemos charlar de hacer cosas con miedo dependiendo para qué, ¿no? Hay diferente diversidad de miedos, pero el miedo también es una emoción. Entonces, a veces no es negarlas o eliminarlas, sino poder primero identificarlas, nombrarlas, porque a veces no me doy cuenta que es enojo. Entonces, poder identificarla y decir, esto me enoja entonces. Y una vez que lo veo, puedo gestionarlo o por lo menos saber qué es lo que hace que a mí me genere enojo. Entonces, la alegría también es una emoción, pero es mucho más socialmente cool, ¿entendés? Bueno, también como me enojo puedo llorar, puedo ponerme triste, puedo enojarme, puedo tener miedo y es parte de la humanidad la emoción. Entonces, a veces la persona sí viene con esto de que no quiere sentirse así y lo que se está saltando es saber qué es.
lo que le genera esto para poder autorregularse. Y cuando yo puedo identificar qué es cuando yo puedo decir, ah, momento, a mí esto me enoja, a mí esto me... Porque después la no identificación emocional genera como un efecto acumulativo. Es decir, no queda en ningún lugar. Es como que tu inconsciente va guardando todas tus experiencias de manera ordenada, por supuesto, pero sí lo va haciendo. Entonces, todo lo que yo no pueda gestionar, la gestión es ponerle nombre y poder saber que está, ¿no? Eso me permite a mí gestionarla. Si no, lo que hago es no identificarla y paso a tener un efecto acumulativo que en el momento que sale, sale de una manera indiferenciada, de una manera... Es cuando te enojaste y no sabes por qué. Entonces, sí hay un efecto acumulativo. O sea, digamos, no es que quedan en ningún lugar. Sí, entonces a veces la forma de vida, en los quehaceres y demás, o a veces mucho en las mujeres los hijos, y hacen que no se tome esa pausa para identificar, para poder ver cómo me siento, porque la emoción es algo que yo lo siento y cuando la emoción atraviesa el cuerpo, más el registro corporal existe. Es decir, cada una de las emociones, cuando nosotros podemos observarnos, la vamos a percibir. Va a haber una sensación sentida en el cuerpo. Tal vez cuando enojo, contracturo acá, ¿no? Sin darme cuenta, por supuesto, estamos hablando de una modalidad inconsciente, pero digo, las emociones son, no es que haya oportunidad de negarlas o reprimirlas, no. Es parte, de hecho, cuando uno observa a los niños son una emoción en bruto. O sea, de momento uno piensa que son bipolares. Del llanto pasan a la risa, así como una cosa. Pero ellos, emocionalmente, la expresión es, vos identificás muy bien. Cuando uno está enojado, cuando tiene miedo, cuando... El adulto es el que empieza a tomar estas formas que tiene que ver con lo social también, ¿no? Eh, entonces, uno ahí empieza como a dejar de prestar atención a las emociones. Es como esto, me enojo y no está bien que me enoje. Entonces, trato de no enojarme tanto. Y no se trata de eso, porque eso que está pasando te va a seguir enojando. Y cada vez que más dejes de evitar, o sea, más quieras no verlo, por decirlo, eh, más se va a hacer acumulativo. Es como parte de eso, ¿no? Lo emocional también en algún punto afecta a nuestra biología, ¿no? Es como que la emoción, cuando no es mirada, también deja se presenta un síntoma físico. Como eso también es parte de... Hoy los médicos se están dando cuenta, vos te puede doler mucho la cabeza y te hacen mil estudios y te dicen, no, vaya al psicólogo porque usted no tiene nada. Entonces, hoy lo emocional es como algo mucho más, Cordial, más y sí. tiene otro protagonismo también, ¿no? Es como pasa, yo esto lo veo, es como esto, de cuando, o la incomodidad que me genera cuando el otro se enoja, también, ¿no? A veces no es que yo la pueda ver en mí, sino es que cuando el otro se enoja, a mí me genera rechazo. Entonces, la pregunta es, ¿no? Un poco acá se juega la sombra y este mecanismo de proyección donde lo que el otro hace a mí me afecta y no es el otro, es parte de lo que yo no puedo ver en mi propia vida. Entonces, a veces, cuando el otro se enoja, a mí me genera rechazo. Entonces, ¿qué pasa con mi propio enojo? ¿No? ¿Yo me puedo enojar? Ay, no, yo nunca me enojo. Bueno, entonces digo, ¿no? La emoción generalmente busca taparse, dependiendo cuál sea, ¿no? Porque nos incomoda, hay emociones que son incómodas. La tristeza es una de las emociones más incómodas que hay, pero porque te saca ganas de comer, a veces de dormir, no es un estado emocional. Entonces, muchos tratamos de evitarlo y de hecho
cuando hay situaciones que sabemos que nos van a generar esa tristeza, las evitamos. Sea una separación, sea dejar ese trabajo, porque no es una de las emociones más cómodas que hay, pero es una emoción en sí. Retomando esto que has dicho de el verlo, la psicología de herramientas, me imagino que de forma individual, según el caso, como para identificarlo y ponerlo sobre la mesa. Y nada, en estas rutinas del día a día de los hijos, de llevar, traer, el trabajo, la plata, lo que fuere, ¿cómo hacer para parar? ¿Cómo hacer para tomarme un minuto y observar? Porque, digamos, toda esta interpretación es para dar herramientas, para saber, ¿y ahora qué hago con lo que me está sucediendo? Bien, acá, como tiene una modalidad que es inconsciente, es difícil identificarlo, ¿verdad? Porque esta pausa es el estado de conciencia, es decir, cuando yo puedo decir, a ver, porque creo que en definitiva el estado de conciencia es poder elegir. Si yo no puedo elegir y estoy en un estado de inconsciencia. Entonces, esto de poder identificar y cómo hacerlo, lo primero es identificarlo, porque a mí me gusta creer que nosotros, como seres humanos, somos el sol. Y el resto de las personas son los planetas. Pero yo sostengo el sistema solar. Es decir, lo que el otro me va a decir no es el otro, sino es algo que tiene que ver con mi propia interpretación de lo que el otro me dice. Entonces, lo primero para mí es identificarlo. Ah, lo que me dijo él. Ah, la verdad que, ¿cómo me va a decir esto? Y entonces ahí tengo que empezar a decir, ¿pero qué me dijo? ¿Qué fue lo que me dijo que a mí me generó esto? Y ese es un momento de conciencia. Y ese es un momento de pausa que no se presenta fácilmente y que a veces aparece de una manera brusca, ¿no? Cuando realmente el otro te dice una barbaridad y vos decís, no. O te podés enojar y echarle la culpa o decir, no. ¿Qué me dijo? ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? Porque parte de entender que somos nosotros mismos es lo complejo. Es mucho más fácil decir, ah, él me dijo, él me trató mal, él... Bueno, pero yo tengo que tener la posibilidad de salir de esos lugares. Pero para poder salir de esos lugares, tengo que saber e identificar que eso que me está pasando no me hace bien. Entonces, es como no pasarlo por alto. Nosotros vivimos pasando cosas por alto. Una vez me gritó, ah, bueno, ah, no, pero porque estaba enojado. Ah, no, no. Entonces, es como permitirse este mini análisis en ese momento, ¿no? No resulta fácil porque ya digo que en esta vida que tenemos así de una manera tan inconsciente, no es fácil, no es algo que lo pueda hacer. A veces en los procesos que estoy sí puedo ir identificándolo y a veces no, pero va a llegar una situación en que va a ser necesario la reflexión, porque van a ser situaciones repetidas. Entonces, me puede llamar la atención que cada tanto me pase o yo me sienta de cierta manera en una forma ya repetida. Eh, entonces, ¿qué hacer? Y lo primero es identificar. El termómetro somos nosotros. Nosotros vamos a poder identificar qué es lo que nos genera bienestar y qué no. A veces la ansiedad un poco que adormece esto, ¿no? Em, A veces estar en estado de alerta todo el tiempo tener que hacer, todo el tiempo, a veces eso se dificulta bastante en poder lograrlo. Pero si no está la pausa es difícil que la persona se dé cuenta porque no hay registro de eso. Pasa a ser algo como naturalizado. Entonces la persona no toma esa posibilidad de decir, ¿esto me gusta? No me gusta, esto me hace mal, ¿no? ¿Qué hacer es eso? Yo creo que identificar es lo primero. Si no, es como que no me doy cuenta.
muchas veces lo puede decir el otro y no yo, ¿no? A veces un amigo que me dice, y bueno, acá, y bueno. Y esos también son momentos. A veces cuando yo estoy desconectada, el otro, el afuera me lo va a decir. Un amigo, un hijo, una madre, algún comentario va a ser que me permita tomarlo y decir, pero sí, depende de un momento de pausa. Si no, es como que lo voy a pasar por alto. Cari, te iba a preguntar si vos notás si predomina hoy en día con tus pacientes o consultantes una emoción que notes que esté como más álgida en estos tiempos locos, como haciendo un censo general, ¿eh? Esto es como de curiosa de la vida y mismo sumando a esto Sí, de los sí, años. la emoción más recurrente es el miedo. Es el miedo a veces inespecífico y a veces miedo a todo, o miedo generalmente, bueno, a mí esto me llamó la atención, era como un motivo de consulta muy frecuente, era rupturas de pareja, separaciones, entonces este miedo a estar solo, este miedo a no saber cómo hacer. El miedo fue una de las emociones que más, que también creo que viene asociado al momento que tuvimos post pandémico, ¿no? Eso creo que también generó como una situación muy sostenida en el tiempo de todos los miedos arcaicos, ancestrales que se activaron, ¿no? El miedo a no comer, el miedo a no a ver si me muero, el miedo. eh, pero eso he notado, que es como que el miedo es como lo que más trae la persona, ¿no? A veces es a lo desconocido, a veces porque hubo una situación de antecedentes, entonces, eh, pero el miedo es como parte de las emociones que más noto. Y en base a esto, ¿el miedo con qué tiene que ver desde la astrología? ¿A qué se asocia el miedo? Desde la astrología se lo asocia a Saturno, la oscura, Ujú, también lo lunar, como nombraba Mari, lo lunar es el único, eh, la única luminaria, porque no es planeta, sino es como algo como mucho más personal, que tiene mecanismos. La luna es la única que tiene mecanismos, ¿no? Esto de ataco o me defiendo o me paralizo. eh, También todo depende en dónde esté ubicada en las porciones de pizza de las 12 del mandala, de las 12 porciones de pizzas que hay, ujú. va a tener que ver con un área de vida en donde se puede manifestar con ese Saturno. A veces Plutón también puede generar. No sé ustedes, chicas, dónde más lo pueden ver. Sí, tal cual. La luna eh, es un identificador del miedo, lo mismo Saturno, pero a mí, en mi opinión, me parecería que los miedos lo asocio más a la luna, en mi opinión, porque el tener esas heridas tan tempranas, como siempre lo repito, es que tú te hace a lo largo de la vida reaccionar a los miedos o a pegarte a algo y tener miedo de despegarte de ese algo. Entonces, si bien es cierto, como tú dices, Saturno también y Plutón también son los miedos, para mí la luna, porque es la base, es la raíz, es la madre, desde donde se despliega todo, más allá de donde tengan los planetas y los aspectos que hagan, para mí es donde se genera todo, es en la madre. Sí, yo opino que es Plutón, según mi punto de vista. Obviamente que siempre, como decimos, viendo los aspectos y la configuración de la carta natal, pero lo asocio con Plutón porque Plutón no solo que es lo profundo, lo oscuro, lo intenso, la muerte, sino que es lo tabú. Y tener miedo es, como decía Lacan, desde lo psicológico, es una luz de aviso que hay un algo que te está protegiendo, pero en sí mismo creo que también es el límite
porque si yo despliego todo el poder y fuerza que puedo llegar a tener, porque hay como un límite en el cual yo me tengo que manejar, un políticamente correcto o un nadie anda, generalmente o casi todos, nos manejamos dentro de estándares que sabemos que esto es lo socialmente correcto, entre comillas. Creo que Plutón es, y lo tenemos todos, digamos, las gotitas de poder que te harían saltar la barrera. Y el miedo sería la barrera. Bueno, por eso considero de que Plutón es un significador bastante asertivo, según mi punto de vista. Interesante. Todos chusmeando dónde tenemos la Luna, Saturno, corriendo. Claro. ¿Dónde, dónde está que no lo veo? Y vos, Entiendo que puedo tener un sol y una luna diferente, ¿verdad? Un sí, signo, bien. sí, sí. Diferentes posiciones en la carta natal. El sol lo Porque puedes determinar. Porque a veces, viste, yo también escucho que uno dice, ah, yo soy de Escorpio, pero yo, bueno, los escorpianos a veces, generalmente con los que me he encontrado, generalmente somos todos iguales. No, no todos iguales, pero sí tenemos como una cosa ahí que nos identificamos. Pero a veces hay personas que tienen un sol y no son como el otro, por decirte, hay, qué sé yo, hay algunos que son de Capricornio y no son con todos los capricornianos iguales, por decirlo, iguales que tengan características similares. Por Como ahí digo que puede variar por la Claro, luna. sí, sí. por la Luna y Claro. por dónde. Varía por todo el de... Perdone, Sí. vos decilo. No, decilo vos, Cami, nos pisamos, perdón, dale. Tiene que ver por dónde está ubicado el Sol en esta porción de pizza, a mí que me gusta comer mucho, en esta porción de esta área de vida, qué comunicaciones haya con otros planetas, ¿no? Que esos son los aspectos. ¿Dónde esté la Luna? También, ¿en qué signo y en qué lugar del mandala? Y dónde y con quién esté comunicado esa Luna. Entonces ahí es donde se hace como el licuado muy especial de cada uno. Viste, como que a veces tendemos a generalizar, si bien sí hay un kit con el que venimos, si tenemos características escorpianas o acuarianas, hay un kit que tiene cada signo, pero cuando ves el mandala ahí te das cuenta que cada persona es un mundo literal. Y agregar que si bien podríamos nacer en el mismo hospital, en la misma nación, a mismo horario, mismo día, todo igualito. Y vos decís, pero esas dos personas son idénticas porque tienen la misma configuración y ¿qué es lo que las hace diferente? Nacemos en un contexto familiar, que esos soles, esas lunas, ese Saturno, todo su mandala se va a desplegar de una manera diferente porque va a tener contactos diferentes del medio que lo rodea. Y eso te hace, o sea, no es lo mismo el grupo familiar que te contuvo, ya sea madre biológica o la madre que te maternó, la persona que lo hizo, al igual que cada uno de los integrantes que fueron constituyendo la historia de nuestra vida, desde el colegio que te enviaron, las situaciones más irrisorias hacen a nuestra historia y eso compone a cómo nos vamos desenvolviendo y desarrollando ese mandala. Así que podemos tener muy parecidos, pero no somos las mismas personas, no somos las mismas almas. Ahí me estoy metiendo en un lugar complicado, pero eh, estamos con chispitas, somos como fueguitos que encarnamos en este cuerpo físico a desarrollar nuestra historia, nuestro mandala, nuestras porciones de pizza, influenciados por el medio que nos rodea. Bueno, entonces a ustedes les pregunto, ¿cómo ayuda la carta natal en procesos de cambio de la persona? Siempre desde el simbolismo, ¿verdad? ¿Cómo puede tomar la persona esa información para expresar cosas, entender cosas, comprender cosas? Bueno, a lo largo de nuestra vida tenemos muchos momentos
complicados o bisagras o que uno los recuerda como después de no fui el mismo o tomé diferentes decisiones o hice las cosas o me paré de diferente manera. Esos, esos momentos podemos llamarlos como tránsitos. En astrología están como muy estudiados por planetas que marcan ese momento. Por ejemplo, Saturno, que a los 29 años pasa por el mismo lugar de nacimiento y eso marca un proceso de maduración, marca un proceso en el cual uno se planta en sí mismo y ya es como un entender, acá estoy yo, me diferencio de la familia, me diferencio del clan, empiezo a tomar mis propias decisiones. Entonces, la carta natal, no solo Saturno habla acerca de momentos evolutivos, sino que marca como etapas en las que uno, a través de conocer estos simbolismos astrológicos, nos pueden ayudar a comprender. Yo creo que la astrología ayuda no desde lo predictivo ni desde la... Ayuda para tener un conocimiento de entender por qué está sucediendo y el para qué. De acuerdo al tránsito y en el lugar de la carta natal que se den estos aspectos, es donde vamos a atravesar esta invitación de evolución, ya sea en el ámbito laboral, familiar, profesional, de salud. Yo creo que el conocimiento hace a que tengamos menos destino. Entonces, a mayor conciencia, menor destino. Cuando yo tengo conocimiento, puedo pararme y entender, y de acuerdo al entender, puedo tomar otras decisiones. No evita la emoción, no evita el dolor, no evita la tristeza, que eso hace parte de nuestra evolución, de nuestro ser humano. Si no, no seríamos seres humanos, seríamos máquinas. Es el conocer, es como saber que las velas van invitándonos para determinado lugar y, y nada, a mí por lo menos me sirvió desde el hecho de que no evita la emoción. Uno lo puede comprender desde lo intelectual y la emoción la transitas. Tal cual, Erika. Sí, bueno, cada uno tiene sus experiencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, para mí, la carta natal en el proceso de cambio, bueno, para mí, indudablemente, la astrología es una gran herramienta desde mi punto de vista, porque nos ayuda a conocernos. Muchas veces andamos por la vida en el inconsciente sin ver las realidades. Entonces, cuando uno se pone frente a un mandala, ante un mapa donde te muestra, como ustedes dicen, dónde está el sol, dónde está la luna, por qué actúo como actúo, para mí es ver conscientemente cuáles son mis debilidades, cuáles son mis logros, mis dificultades, dónde tengo que trabajar yo, porque nadie es perfecto. Entonces a mí la carta natal me ayuda a ver dónde puedo mejorar, por dónde puedo ir. Si bien es cierto, como dicen, es solamente una herramienta, lo que está escrito, escrito está, pero de todas maneras es una ayuda consciente en el camino de la superación. O sea, volver consciente los procesos del inconsciente sería para mí una gran herramienta. No sé qué opinen los otros, pero eh, el cambio definitivamente empieza en uno y no esperar que el otro cambie, sino descubrirse uno mismo. Sí, tal cual, chicas, yo comparto lo que dicen. Es una herramienta de autoconocimiento, es como un conocimiento que llevas en la mochilita de viaje, que te acompaña a todos lados, a donde estés, en cada momento.
Personalmente a mí me ayuda a ver mucho la luna, no solo a nivel carta natal, sino dónde está cada día y en qué etapa, sea luna nueva, luna llena. Eh, También esto, ¿no? El viaje por las edades, como nombraba Eri, mirar los septenios. Hay una mirada que me gustaría agregar, que es que cada porción de pizza, del mandala, tiene que ver con un septenio. La casa 1 de 0 a 7, la casa 2 de 7 a 14 y así continuando hasta la 12. Entonces, en cada, la edad que tengas, va a tocar una etapa y va a haber un ambiente que se va a desarrollar como más fuerte. Si bien no nos prepara, no nos va a, a prevenir de las cosas que sucedan en la vida, va a haber una herramienta para uno poder autorregularse, ¿sí? Es como desde ese lugar, ver luces y sombras de cada uno. Ahí, Cari, vos, ¿cómo se puede usar esta info en terapia? ¿Cómo lo ves? Esto del autoconocimiento, de la validación emocional, las crisis, las transiciones de vida. Bien, en realidad creo que, volviéndonos un poco al principio, todo va a depender de qué significado le dé la persona a eso, ¿verdad? Al hablar de simbolismo hablamos de esto, de esta posibilidad que da la imagen, la metáfora de que yo pueda a través de ahí expresar algo que con palabras no lo puedo hacer. Y pero va a depender de cada mapa y de cada sistema solar, como digo yo, de la persona. Es decir, eh, creo que la creencia lo es todo, ¿no? En cuanto a tomar esa información y poder traducirla en mi propia vida, digo, ¿no? Porque si no resultaría muy simple y con muy poca responsabilidad de mi parte, solo tomar la información y decir, ah, bueno, esto me toca, por acá voy, ya está, total, ya me lo hice mi carta, listo. Yo creo que hay como manera de traducir eso, ¿no? En cuanto a experiencias, porque tal vez puede existir alguna información acerca de algo y yo en el modo de traducirla puedo como asustarme o no, o tener miedo, y en realidad todo depende de la experiencia de cada persona, cómo va a transitar ese momento. Entonces, creo que la información sirve para decodificarla y traducirla en mi propia vida y después darme cuenta con qué tiene que ver. Creo que va a ser particularmente de cómo cada persona le sea útil esa información. Eh, en un espacio de terapia se parte desde ahí, con lo que la persona trae, ¿no? Con la incomodidad que le genera tal o cual cosa o en su momento particular de vida, ¿no? Los 30 y los 40 no es lo mismo, digamos. S- Todo cuando yo voy andando por la vida hay cosas que me van pasando a mí, al resto, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Entonces, hay cosas y son hechos que hacen que yo cambie y deje de ser quien era hace a los 20. Y no, hay intereses que cambian, hay cosas que antes me parecían divertidas, ahora no. Y este pequeño cambio de intereses hace que yo ya sea diferente. Entonces, eso me abre a una nueva elección. Generalmente, yo siempre observo esto de las parejas que son parejas de que cuando tenían 17 y tienen como 40 y entran en crisis y probablemente, porque en realidad en el momento que se eligieron tenían otro tipo de intereses, era otra etapa, estaban en otra, les preocupaban otras cosas, que no es lo mismo que los 40. Entonces, ¿por qué? Porque hay un camino recorrido, porque hay muchas, sobre todo, experiencias que hacen que mi vida sea de una forma o de otra. Lo bueno es que yo puedo de la experiencia tomar dos opciones siempre. ¿Me voy para arriba o me voy para abajo? Una de dos, es como decir, o ver el lado positivo o ver el lado negativo, o que sea realmente como un aprendizaje, o que sea algo que me deje, me anule o me bloquee en realidad. Entonces, creo que bueno, que la crisis a veces
la marca una pregunta. La crisis no, generalmente es un malestar al principio, pero después no lo comprendo así, pero después sí tiene su lado beneficioso. Es como de repente, no lo sé, como ejemplo, mi novio me dejó. Y vos decís, pero ¿cómo? Y entras en ese mar de cosas que decís, ¿por qué? Y después, cuando empezás a revisar, y sí, tenía que separarme hace rato, por ejemplo, ¿no? Viene la gran crisis y yo no sé qué hacer, pero hay una razón de ser, y es para mí. Esto pasa porque en algún punto yo lo requiero. Entonces, se vuelve complejo esta mirada con el libro, con el diario del lunes, ¿no? O sea, después de haber pasado lo que tuvimos que pasar para esto. Primero es como un, ¡ah! ¿Qué pasó acá? Y a veces es tan brusco porque si no, no se hubiese dado. Si no es de esa manera, es como que yo seguiría en la inercia, ¿no? Y bueno, y no me preguntaría si soy feliz, si estoy bien, si... Ahora, cuando pasan estos momentos tan bruscos, es cuando realmente me bajo del mundo y digo, lo que me pasó, ¿no? Entonces, me parece que es eso, que la edad y el proceso evolutivo y el cuerpo y también, y la imagen de uno mismo, y bueno, hay muchas cosas que creo que también se juegan acá y hacen que yo elija cosas distintas. Uno mismo, a lo que a mí me gustaba antes no me gusta ahora. Hay casos que no, pero bueno, no sé, uno antes, cuando salí de joven, usaba minifalda con un frío bajo cero y decía, ¿qué me importa? Si estoy súper bien. Ahora yo no salgo ni, o sea, me pongo un buzo, no salgo ni a la esquina, ¿me entendés? Porque digo, ¿cómo hacía uno esas cosas, por ejemplo? Pero bueno, creo que cada etapa tiene lo suyo, tiene sus desafíos, tiene sus momentos y bueno, cosas que van pasando en la vida de la persona que tienen que ver con cambios bruscos, a mi modo de ver, ¿no? Si no, es como difícil que uno pueda identificar cosas que... cuando vienen sacudones, cuando probablemente, y esto me lo pregunto ahora, escuchándolas, teniendo esa información, yo pueda decir, ah, claro. Entonces, este aclaro me permite tomar conciencia y desde el simbolismo traducir esto para ver qué recurso tengo, porque creo que los recursos tienen que ser todos los que sean posibles, porque siempre importa, ¿no? Hay momentos en que en esta vida que es el mar, voy a estar abajo del mar, a veces voy a estar así, y a veces voy a estar arriba de la tabla, surfeando la ola. Entonces, de repente también depende de a qué puedo yo. ¿Qué me puede servir a mí en este momento para transitar? A veces, en esto del apego también que pensaba, nosotros tenemos una necesidad biológica afectiva también, más allá de lo físico. Entonces también existe esto de ser mirados, de ser amados, de ser... entonces, sí o sí, en algún momento la calma me la puede traer un amigo, o puedo encontrar la calma leyendo esto, o sea, puede ser un recurso, a eso voy, ¿no? Como esto, tener esa herramienta que me permita a mí, en mi traducción, conocerme mejor y desde ahí poder elegir algo diferente. Me parece que no es sencillo a veces hay personas que lo logran mucho más rápido y otras no. Bueno, el ritmo de cada persona es el tiempo donde está preparado para ver algunas cosas, ¿no? Eh, Te lo puede decir todo el mundo y vos ahora, después cuando ya te pudiste dar cuenta y bueno, es tu tiempo también, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con estas crisis que a veces nos vienen de esto, que lo que estamos haciendo no nos gusta, no lo queremos y cómo hacemos para cambiarlo. O sea, y a veces salir de lugares es todo un camino. No salimos tan fácil de ciertos lugares, de ciertas relaciones, de ciertos trabajos, un poco eso. Pero bueno, me parece que puede ser esto, ¿no? En la traducción de cada persona,
puede ser útil y puede servirle a cada uno. Me parece que eso es propio ya de cómo cada uno interpreta y de la realidad que tiene y de la posibilidad que tiene con los recursos que tiene. Desde ahí me parece que puede ser como una información que me ayude, ¿no? A veces un buen libro también ayuda, a veces es como esto, encontrar, por eso cuando pienso en el simbolismo digo, claro, puede ser esto que no puedo poner en palabras que me ayude para lo que tenga, lo que esté atravesando. Acá literalmente la psicología y la astrología se están uniendo porque la psicología está hablando de que es abarcativa frente al sujeto que está al frente y si este sujeto viene con información astrológica es validada porque es una herramienta que le está sirviendo para autoconocimiento. Claramente. Entonces, no es, por supuesto que se parte de ahí, el mapa lo arma la persona. Entonces, ¿qué significa eso para ella en su vida? Entonces, de ahí puedo ir identificando, pero me parece que sí, que es una forma de interpretar la realidad, una forma propia de identificar cosas que me pueden hacer bien, cosas que no. Entonces, de ahí me parece que, a mi modo de ver, sin encuadrarme en ningún lado, creo que es válido todo lo que pueda hacer un recurso. Ina, tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Alguna vez te ha llegado alguna persona con eh, que te lleve su carta natal y te explique las debilidades, por ejemplo, que tiene problemas con la mamá y quiere terapia? Tú le puedes iniciar ese proceso de terapia partiendo de que en el mapa natal está configurado que la luna, por ejemplo, la tiene en la casa 4 de la familia. ¿Tú le puedes orientar esa terapia? en realidad no me ha llegado ninguna persona que tenga como esa información y la presente como punto de partida, no. No, ok. Pero si es algo en la cual la persona le da valor y le genera una posibilidad, creo que la derivaría, a un astrólogo, que le haga una traducción de eso. Eh, es como que con lo que trae importa qué significa para ella, o sea, en qué de su vida lo ve o en qué o qué posibilidad le da esto para lo que trae como situación, como esta relación con la madre, como eh, puede ser. Yo creo que nunca me ha tocado, pero partiría desde ahí. Porque si lo traes porque tienen alto valor o significado para la persona. Entonces, me parece que es de donde vamos a partir, Ok, porque es ok, parte de lo gracias. que su creencia, ¿no? Entonces, de ahí un poco ir identificando, porque en definitiva lo que vamos a ver es la relación y lo vincular con la madre. Y Bueno, lo no sé, vi, por ejemplo, ¿no? claro. Y de ahí ella en cómo es que se siente, cómo es que me parece que desde ahí se podría abordar, sí. Bueno, un poco este episodio ya número 6 eh, fue para buscar o tratar de unir los puntos de la astrología y la psicología. Y para cerrar con esta frase, la astrología no nos encierra, nos da lenguaje. La psicología no nos define, nos da herramientas y juntas nos ayudan a elegir conscientemente o nos pueden ayudar a elegir conscientemente. Hay un montón de herramientas disponibles y estas son las que les compartimos a ustedes. Gracias, Cari, por venir a charlar, por compartirnos tus conocimientos, tu humildad. Así que estuvo re lindo. ¿Algo que quieras agregar para decir o alguito más? No, simplemente muchas gracias, me resulta súper interesante
me súper motiva a querer saber más. Y bueno, y también me deja con preguntas, ¿no? Como también desde mi propia carta, de la información que puedo obtener, pero me parece que es como una posibilidad esto. Eh, Simple. Esto que nos puede ayudar a elegir conscientemente. Me parece que es como fascinante. Muchas gracias por este espacio y porque es mi primera vez, además de hacer una intervención de este tipo. Qué lindo. También te quiero agradecer, Cari, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos en esta aventura. Por favor, ¿nos podrías decir si tienes redes sociales, cómo se te puede contactar, número de teléfono? Sería interesante para las personas que nos escuchan y nos ven si quieren saber algo de ellos. Bueno, bueno, a mí me pueden encontrar lo que tengo es un Instagram que es simplemente mi nombre y mi apellido, donde dice Lic Karina Busurro, y ahí pueden contactar conmigo y me escriben por privado, ya directamente ahí nos acercamos. Después también puedo darles mi número de teléfono. Perfecto, em, ¿Se los digo? claro. 3541-673398. Y bueno, esas serían las maneras en que podemos encontrarnos. Gracias, Cari. Lo vamos a dejar, No, gracias a ustedes. así les queda. Bueno, y yo por último agradecerte, amiga querida. Mira dónde nos encontramos en esta reunión. Hemos compartido tantas cosas hermosas y ahora la pasión por el autoconocernos, por el mirarnos, el buscarnos, el transitar momentos duros de la mano y algunas veces, no físicamente, pero sí ahí siempre al lado mío. Te adoro y saludos. Gracias a todos los oyentes y a aquellos que nos acompañan y no están físicamente. Gracias. Gracias. Gracias.